presentarles pues esta sección que tenemos con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, y entrevistamos respecto de dos casos a Astrid Virginia Flores Fuerte y también a Adrián Ramírez López, que nos hablan pues de estos asuntos también que no debemos dejar de lado, que son las violencias institucionales que venían ocurriendo de forma sistemática en los sexenios pasados. Muchos de estos temas han quedado pues también rezagados en algunas entidades federativas. Otros asuntos pues a nivel federal se han ido combatiendo. En este caso son dos asuntos de violaciones a derechos humanos que ellos nos traen. Uno de ellos el de Marlene Miroslava Sánchez Villafán y el otro de Rodrigo Tapia. Vamos a escucharlos. Estamos también en el programa de Contralínea, en esta sección que tenemos con la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, llamada Secuelas del Viejo Régimen, y nos acompañan y nos da mucho gusto recibir en el programa de Contralínea a dos de sus colaboradores de esta Liga por los Derechos Humanos, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, para conversar de dos casos que tienen que ver también con violaciones a derechos humanos, el caso de Marlene Miroslava Sánchez Villafán y también de Rodrigo Tapia. Muy buenos días, Adrián. Buenos días, Astrid. Hola, hola, ¿qué tal, Nancy? Buenos días. Un gusto saludarte como siempre y también a la audiencia. Buenos días, Nancy. Pues vamos arrancando en estas secuelas del viejo régimen, que hay mucho de qué hablar. Así es que, pues, adelante, Astrid. Gracias. Pues sí, hoy tenemos el caso de Marlene Miroslava Sánchez Villafán, que ya pues ha habido otras oportunidades también para hablar de este tema. Sin embargo, hoy queremos darle como otro sentido al caso. Solamente recordar que Marlene Miroslava Sánchez Villafán fue detenida el 6 de agosto del 2014, a decir de sus propias declaraciones iniciales, mientras ella se encontraba durmiendo en su casa en Ecatepec junto a su entonces pareja Leonardo, cuando de forma abrupta, ¿no?, y violenta entraron a su casa pues decenas de policías y civiles armados a su domicilio y pues sin una orden de aprehensión. No se les informó tampoco si estaba habiendo una investigación en su contra que justificara pues de algún modo este actuar de los oficiales. Y en ese momento Marlene y su pareja fueron golpeados y amenazados por los policías y posteriormente pues fueron detenidos. A ellos los llevan al Aceido, donde fueron torturados, y en el caso específicamente de Marlene también hubo abuso sexual, ¿no? Incluso las mujeres policías le tomaron fotografías desnuda. Entonces, pues posteriormente ya fue trasladada al penal de Morelos, después de ser llevada a Nayarit. Creo que después de ahí la llevaron a Morelos, y es el lugar hasta donde la fecha sigue su proceso, creemos nosotros, de manera injusta. Ahora nosotros estamos por presentar un amicus curiae en el caso de ella, porque en el análisis de los expedientes de la detención de Marlene hemos visto que hay un sinfín de irregularidades que rodean el caso, que nos hacen dar cuenta pues de lo lamentable, ¿no?, que es que se haya armado este tipo de caso, ¿no? Y como mencioné, pues a pesar de la tortura de la que fue objeto Marlene, en la cual le hicieron declarar y firmar en su contra, ella logró mantenerse firme en una cosa, y esta es en que ella fue detenida en su casa, ¿no? Es decir, a pesar de la tortura, Marlene se siguió sosteniendo en que fue detenida en su casa, y esto es un elemento importante por una cosa, y es que en la declaración los policías argumentan haber detenido a Marlene y a su pareja mientras estaban a bordo de una camioneta tipo Urban y no de su casa, ¿no?, como Marlene lo señala, y que esta camioneta pues se usaba como transporte público, y que fue detenida junto a otras 3 personas, las cuales 2 de ellas tenían una orden de presentación, y los policías, después de haber localizado esta camioneta en una calle en la que ya supuestamente llevaban horas estáticos, los policías, después de hacer esta observación,
se acercan para informar de la orden de presentación y acto seguido piden autorización para hacer la revisión del interior de la camioneta, por lo que el conductor, que ya se había identificado con su licencia de conducir, acepta. Y en palabras de los propios policías, esta persona, creo que su nombre es Alberto, si no recuerdo mal, se mostró pues cooperativo y accesible, ¿no? En todo momento aceptó que se le hiciera la revisión al carro, y en la guantera pues resultó que encontraron bolsitas con un contenido a lo que pareciera ser droga, ¿no? Por lo que el conductor, de manera sorpresiva y sin ser cuestionado previamente por los policías, menciona que se dedica al secuestro y que sabía que en algún momento pues lo iban a detener. Es decir, ¿por qué él va a decir eso? ¿Por qué no hizo su derecho a guardar silencio si en primer lugar se supone que no estaba siendo detenido, no solamente había una orden de presentación? Y en segundo lugar, ¿por qué en lugar de decir algo por el tema de las bolsitas de la droga, que es en lo que pues estaban centrando en ese momento, porque se autoinculpa de un delito que ni siquiera tenía pues razón de ser en el momento, ¿no? Entonces, también después de haberse mostrado cooperativo y consciente, a decir de él, que en algún momento lo iban a detener y que no se iba a oponer a esto, porque después sí se opone, porque después opone resistencia a la detención, supuestamente se pone violento, y pues los policías declaran que aquí pues tienen que hacer uso de la fuerza para contenerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto más bien fue como un pretexto para justificar la manera en que los presentaron a todos, que fueron golpeados, incluso unos más que otros. Y pues bueno, ¿no? Ahora en el caso de Marlene y de su pareja, ¿por qué no se les preguntó quiénes eran ellos, no? O ¿por qué no se les preguntó por qué estaban a bordo de esta camioneta en ese momento? Entonces tenemos que detienen a Marlene y a Leonardo por el tema de la droga que se encontró en la guantera de un auto que en primer lugar no es suyo, en segundo lugar se les detiene como un delito flagrante, lo cual pues no es verdad, ya que la droga se encontró en la guantera, es decir, no la estaban vendiendo, no la estaban comprando, no la estaban consumiendo. Y pues en tercer lugar, no se investigó, o al menos no hay como registro de que se haya investigado la cantidad exacta de droga que supuestamente se había encontrado en el auto, y pues no había evidencia, no hay evidencia fotográfica de estas bolsitas, tampoco hay evidencia de que se haya hecho un peritaje para comprobar qué tipo de sustancia había, qué cantidad, para saber si estábamos solamente ante un consumo personal o ante ya equivalente a narcomenudeo, ¿no? Tampoco se investigó o no se cuestionó a quién pertenecían estas bolsitas. Entonces pues la detienen por delitos contra la salud por la droga, que no sabemos nada más acerca de este tema. Y una vez detenida sin orden de aprehensión, Marlene, lejos de declarar por este tema, dice que se dedica al secuestro, y específicamente que se dedica a alimentar a las personas que estaban secuestradas, y que el lugar donde las llevaban era su casa en Ecatepec, ¿no? Es otro cuestionamiento del caso que pues nos hacemos. ¿Por qué Marlene va a autoinculparse por un delito si no esta era la razón de su detención? Porque la razón inicial pues era el tema de la droga, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que pues que todo esto se desprende del tema de la tortura, pero son cuestionamientos que le hacemos a las autoridades porque buscamos que ellos sean quienes nos respondan estas irregularidades que hemos nosotros detectado en el caso de Marlene. Y pues vemos cómo el tema de la droga de pronto deja de ser un punto importante y se centran solamente en el tema del secuestro. A Marlene pues le hacen decir todo esto, esta declaración autoinculpatoria a base de la tortura. Y pues también tenemos que la camioneta donde supuestamente fueron detenidos no fue asegurada como un elemento de prueba, toda vez que pues esta pudiera ser haberse utilizado como para la comisión de un delito, ¿no? La casa de Marlene también, que es otro punto importante del análisis, es que además de ser una casa familiar porque le pertenece a su abuela, fue asegurada como la casa de seguridad donde llevaban a las víctimas, pero en la descripción que hacen algunas de estas víctimas no coinciden las características de la casa con la casa de Marlene, ¿no? Además, también tenemos que mencionar que Marlene declaró en todo momento, a pesar de la tortura, ella se logró mantener firme en que
pues fue detenida en su casa y que además los policías le robaron computadoras y algunas pertenencias porque ella tenía un cibercafé. Entonces, pues este hecho no ha sido investigado evidentemente. Y también las víctimas hacen unas declaraciones en las que reconocen a Marlene, pero este reconocimiento es inducido porque los policías anteriormente les habían mostrado a las víctimas fotografías de Marlene, ¿no? Antes de hacer la confronta en lo que se conoce como la cámara de Gesell, que es donde es este cuarto con la ventana, en fin, en ese momento al ver a Marlene hacen el reconocimiento, pero pues los policías ya les habían enseñado fotografías con anterioridad, ¿no? Argumentando que tenían a unas personas que se dedicaban al secuestro y que si no las reconocían, pues corrían riesgo de quedar pues en libertad, ¿no? Y esta pues es una de las inducciones que vimos que se hizo. También algunas de las características que mencionan las víctimas no coinciden con las características físicas de Marlene. Incluso uno de ellos dice tener conocimiento de que Marlene tiene un hijo y pues Marlene no tiene hijos, ¿no? Entonces, el único reconocimiento que hacen es por voz, pero no hay como más elementos que pudieran ser más específicos para el caso de Marlene. Y pues entonces tenemos cómo nos damos cuenta cómo estamos bajo un sinfín de contradicciones que no concuerdan y pues se les presenta por un delito, se les detiene por otro y tardaron más de un año en girarle la orden de aprehensión a Marlene. Entonces estamos bajo este tipo de prácticas, pero bueno, no me quiero extender tanto porque hay mucho que hablar y Adrián seguro tendrá muchos más elementos que exponer, Nancy. Sí, pues adelante, Adrián. No sé si quieras también comentar este tema de, pues, esta eh, víctima, porque no hay otra manera de tratar a estas personas o de identificarlas, mejor dicho, cuando han pasado por procesos realmente vejatorios, ¿no? O sea, todo esto que nos narraba justamente Astrid acerca de incluso el tema de cómo fue tratada en un primer momento, su cuerpo vulnerado, en fin, todos estos capítulos tan terribles. Adrián, no sé si tengas una opinión de este caso o pasamos al siguiente. No, creo que es muy importante, Nancy. Precisamente este caso lo hemos llamado Marlene Miroslava y los frutos envenenados. No es el daño solamente para Marlene, sino es el daño para la sociedad, es el daño para las instituciones, porque no podemos confiar en policías, en ministerios públicos que violentan lo que es primero la debida diligencia, el derecho al debido proceso y a la integridad de las personas. Y aquí, como ya lo señaló Astrid, yo quiero nada más puntualizar algunos aspectos. Eh, los agentes policíacos estaban haciendo una investigación por unos secuestros. Logran ubicar en la red de vínculos con un teléfono un número que usaron los secuestradores para un secuestro. Y de ese número que hicieron las llamadas, salió vínculos con otros teléfonos y de ahí determinaron que había 3 personas que tenían contacto con el teléfono de los secuestradores. Eso no quería decir que quienes tenían contacto fueran secuestradores, pero cuando menos tendrían algo que decir al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues con ello giran una orden de presentación. Pero en otro caso, en otro asunto que hay, otro secuestro, una agente de investigación dice que al escuchar los audios de ese secuestro se relacionan con la voz de este otro secuestro. Y entonces en el secuestrado le dicen que vaya al Ministerio Público a reconocer no la voz, no llaman a él para que reconozca la voz del banco de datos, sino que le dicen que la agente ya determinó que esa voz corresponde a esa persona y entonces lo llevan para que él reconozca, si es que reconoce, y efectivamente reconoce a la persona como el que lo secuestró. Es decir, hay una inducción del testigo porque en lugar de que le presenten el banco de datos, que le presenten también a la negociadora que escuchó la voz, que
con el que negociaba, o que hubiera un dictamen pericial donde se igualara la fonometría. En lugar de eso, indujeron al testigo a reconocer. Y después, con esa orden, detienen a 3 personas, en nuestra hipótesis, en nuestra teoría del caso, las torturan y Leonardo, la pareja sentimental de Marlene, los conoce por alguna razón. Las personas cuando son víctimas de tortura, para poderse zafar y evitar, pues dan los nombres de quien se puede ocurrir. Y es como llegan a la casa de Marlene ese día y lo sacan de su casa. Por eso, en el análisis de la semántica, de la semiótica jurídica, nosotros vemos que no hay congruencia en la puesta a disposición, porque en ningún momento le preguntan a Marlene y a Leonardo qué hacen en ese vehículo, qué vínculo tienen con las personas que están siendo presentadas y si ellos venden droga o participan. Hay que tomar en cuenta que se trata de una camioneta de servicio público que está en la ruta, entonces no sabemos qué. Y en lugar de eso, a las personas les dicen que llevaban droga, supuestamente habían voluntariamente aceptado y después dicen que al momento de detenerlas lanzaban golpes al aire y hacían resistencia. Las someten, las golpean muy fuerte y las presentan. Al llevarlas al Ministerio Público a las 12 del día, ahí ya terminaba su papel y ellos hacían la presentación de las personas y nada más, pero los policías ya estando en la agencia, sin haberlos presentado todavía, entrevistan a las personas y sobre todo entrevistan a Marlene y a Leonardo, que les hacen decir una extensa declaración de muchas páginas donde supuestamente ellos aceptan la comisión de delitos de secuestro. En ningún momento nada dicen de la droga y entonces, los agentes de investigación no presentan en la averiguación previa por el secuestro a los 3 presentados, diciendo que ahí se encontraban 2 personas más para que sean entrevistadas por el Ministerio Público, y por otro lado presentan la denuncia por el hallazgo de la supuesta droga que dicen haber encontrado. No pesan la droga, no establecen las características de la droga, pero en la averiguación previa sobre el secuestro, el Ministerio Público determina la retención de las personas. Y en esa retención de las personas, en lugar de que en la averiguación previa de cada uno de los secuestrados vengan a reconocer en la Cámara de Gesell, hacen que se reconozca a las personas y entonces imbrincan 3 secuestros con el asunto de la droga y con eso hacen el delito de delincuencia organizada y absurdamente retienen durante un año a Marlene presa allá en Nayarit, para que después, hasta el año siguiente, le giren la orden de aprehensión por los secuestros. Es una situación aberrante y algo también muy, muy de señalar es que en el 2019 le hicimos el protocolo de Estambul, salió positivo a la tortura. Lo malo es que como el juez es el perito de peritos, en el momento en que se presenta el dictamen, no da su expertise como perito de peritos, sino que se reserva hasta el momento de eh, de la sentencia. Y apenas hace un par de meses se decretó el cierre, se acaban de presentar las conclusiones y es ahí donde estamos presentando el dictamen. Es decir, han pasado 10 años de que Marlene está presa sin sentencia, acusada de delitos de secuestro, acusada de delincuencia organizada y acusada de delitos contra la salud de manera injusta y apenas será el juez que va a determinar y por eso creemos que este juez tercero de distrito en Naucalpan de proceso de carácter federal, pues determine la libertad absolutoria de Marlene, pero ¿quién le repara? ¿Quién le apoya? Y estos frutos envenenados que desde un principio debieron haber sido debidamente sopesados
por los jueces, no así, y se dejó la secuela y hasta ahora está el tema por resolverse. Ese es el grave problema, Nancy. Creo que los jueces deben de modificar el criterio y ante un dictamen pericial de tortura, de inmediato tienen que buscar el mecanismo de justa y apreciación para que puedan obrar de inmediato en justicia y no esperar años que tarde la secuela procesal para después determinar la libertad de la persona. Pues sí, importante también revisar la actuación de los jueces y que, pues en este caso, a pesar de todo el daño, pues por lo menos que se adquiera nuevamente la libertad, pues que sería lo más justo. Y en el otro caso que nos presentan hoy, pues sí nos queda poco tiempo, pero sí abordarlo porque también tiene que ver con violación a derechos humanos y justamente con un sistema que no necesariamente pues está de acuerdo con lo que debería de existir en un país democrático y también en un país que busca justicia. Adrián, no sé si quieres empezar tú o Sí, empezamos por Astrid. empiezo yo mencionando es el caso de Rodrigo Tapia Uribe, quien se encuentra preso en el penal de Iguala, en Guerrero. Y aquí nuestra preocupación es que las figuras nuevas del juez de ejecución de sentencia no logran todavía dar garantías, ser garantes de los derechos y de las reglas Mandela que deben de aplicarse en los centros penitenciarios. Eh, por diferencias con el antiguo director del penal, este indujo a personas a que señalaran a Rodrigo de haber generado una riña y una confrontación. No obstante que se demostró ya que por la misma declaración retractatoria de las personas que señalaron a Rodrigo, no obstante que eso se presentó, él sigue en un área de segregación y para colmo, pretextando que es como para protegerlo. O sea, lo protegen, pero a la vez lo castigan. Y esto lamentablemente repercute en uno de los problemas graves en todos los centros penitenciarios y es la falta de empleo pleno para los presos. Es decir, los presos tienen que tener garantizado el derecho al trabajo para que el derecho al trabajo permita la reparación del daño, permita la manutención de él y de sus familiares si es que él es jefe de familia, y tercero, que le permita tener un fondo de readaptación social. Sin embargo, en el área donde está, le restringen el derecho al trabajo, Rodrigo se ve muy limitado y entonces esto repercute también en sus familiares, en su mamá, que pues todavía con la situación difícil que tiene, que viene saliendo de una cirugía eh, eh, por un aneurisma cerebral, tiene que estar también recurriendo a estar haciendo gastos adicionales para protegerle. Entonces el llamado es a las autoridades del Estado de Guerrero, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al juez de ejecución penal y a la al centro penitenciario para que busquen medidas que solucionen esta situación, que le den tranquilidad y certeza y que le permitan a Rodrigo llevar su proceso en prisión pues de la mejor manera. Y ese es el punto que queremos dejar ahí. Esperemos que haya sensibilidad por parte de las autoridades penitenciarias en el penal de Iguala, Guerrero. Y un último comentario, Astrid, respecto de este último caso. Sí, pues es que como lo hemos señalado también en otros casos, ¿no? Como en los centros penitenciarios no se da o no se garantiza ese trabajo para que sean autosuficientes dentro de la cárcel. Sabemos ya también cuánto les cuesta a nosotros y a las familias, sobre todo, mantener a las personas encarceladas y pues si no se les garantiza a ellos herramientas para que ellos mismos puedan salir adelante, pues estamos ante una situación lamentable que pues deriva también en estos problemas que hemos visto en la salud emocional, en la salud mental y justamente yo creo que
además de que él ya fue torturado en el momento de la detención, de todas las irregularidades que como siempre pues están presentes, pues ahora lo mantienen en una celda, en un módulo de castigo prácticamente diciendo que es por su seguridad, pero pues en ese módulo él no puede tener ninguna actividad lúdica, ¿no? No puede tener actividades culturales. Él realizaba atrapasueños, ¿no? Y pulseras como manualidades, las vendía y pues ya no tienes ingreso porque en el lugar donde está, pues no puede realizar todo este tipo de actividades. Él estaba estudiando, ya no puede, entonces pues también se ve vulnerado este derecho a recibir educación. No hace deporte, lo cual sí hacía en el otro módulo, entonces está muy limitado y no hay ya un sustento para que él siga dentro de este módulo, dado que pues ya las personas se retractaron de lo que habían dicho porque habían sido pues amenazadas. Entonces, pues lo que estamos pidiendo es que lo regresen al módulo. Él está para que esté también cerca de su papá, que también pues lamentablemente él fue detenido. Y pues que también pueda recibir visitas más seguido de su madre, que pues ella desde Morelos viaja para poderlo visitar y pues el que él esté en estas condiciones pues a ella se le complican más, además de que pues ya señala que Rodrigo pues ya está en una situación un poco de desgaste emocional, ¿no? Y pues también ese es el tema, ¿no? Que nosotros queremos hacer el llamado a las autoridades con esta pues acción urgente que estamos realizando, que se le brinde también de atención psicológica a Rodrigo para que pues pueda sobrellevar esta situación, Nancy. Y pues esperemos que esto sea pronto digamos, para evitar que se afecte más la vida de Rodrigo. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio de la Limet, Secuelas del Viejo Régimen. Y como siempre, les agradecemos mucho a ambos, a Adrián, a Astrid, por supuesto, para conocer también estos casos que nos llevan a revisar todo el sistema de justicia y lo mal que está. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Gracias, Nancy. Buen Gracias, fin de semana. gracias, hasta luego. Gracias.